Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 574 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Bendito Señor Dios y Padre maravilloso, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, nuestro Padre, Señor. Desde el siglo hasta los siglos tú eres nuestro Dios, Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, Señor, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas, Señor, que están en los cielos y en la tierra te pertenecen, Padre fiel. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres, Señor, excelso sobre todos, Padre Santo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, Señor, y tú dominas sobre todo, Padre. En tus manos, mi Dios amado, está la fuerza y el poder, Señor. Y en tu mano, Señor, está el hacer grande y el dar poder a todos, Padre. Toda la gloria y el honor son tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en el libro de Jueces. Vamos a continuar nuestro estudio en este libro de Jueces, en el capítulo 8, que por cierto, hoy terminamos este capítulo 8, estudiando los versos del 24 al 35. Dice la palabra del Señor así en Jueces, capítulo 8, versos 24 al 35. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Y entre paréntesis dice, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un ephod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese ephod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice: Gedeón pensó conservar el recuerdo de esa victoria con un ephod hecho de lo mejor de los despojos. Muchos son llevados por caminos errados por un solo mal paso de un buen hombre. Se volvió trampa para el mismo Gedeón y resultó ser la ruina de la familia. Con cuánta rapidez los ornamentos que alimentan las concupiscencias de los ojos y forman la soberbia de la vida, tienden asimismo a las concupiscencias de la carne, avergonzando a los que los aprecian. En cuanto murió Gedeón, que mantuvo al pueblo adorando al Dios de Israel, estos se vieron sin restricciones. Entonces se fueron tras los Baales, y no se mostraron bondadosos con la familia de Gedeón. No asombra que los que olvidan a su Dios se olviden también de sus amigos. Pero conscientes de nuestra propia ingratitud para con el Señor y observando la de la humanidad en general, debemos aprender a ser pacientes en cualquier clase de repercusiones malas que encontremos por nuestros malos servicios y resolver conforme al ejemplo divino, no ser derrotados por el mal, sino vencer el mal
con el bien. Fin de la cita. Ayer vimos, mujeres hermosas, que Gedeón se negó a aceptar la oferta que le hizo el pueblo, ¿verdad? De que fuera su gobernante, él y su descendencia, ¿verdad? Gedeón no estaba buscando su propia gloria, sino que él buscaba la gloria de Dios, ¿verdad? Él no quería que la gente pusiera sus ojos en él, sino el Señor, ¿verdad? Mujeres hermosas, pero tristemente, ¿verdad? No hay persona perfecta, ¿verdad? Y ahorita en estos versículos que acabamos de leer vemos, ¿verdad? Que pues cometió un gran error y un gran pecado Gedeón, ¿verdad? Y pues hizo un efod con el oro que traían del botín, ¿verdad? Y eso dice aquí que fueron 1700 ciclos, nada más de los zarcillos, o sea, nada más de los aretes que cargaban, pero traían más cosas. Ahí vemos que traían placas, ¿verdad? Dice, nada más era de los zarcillos porque traían también placas y traían otras cosas de oro, pero nada más de los zarcillos salieron 1700 ciclos de oro, imagínense. Y con eso hizo Gedeón un efod, ¿verdad? Mujeres hermosas, la pregunta es, ¿por qué Gedeón hizo un efod que lo llevaría hasta él y a su familia también a pecar? ¿Por qué? Porque como hemos visto, ¿verdad? Gedeón era un hombre muy humilde, pero con ese efod él fue enorgulleciéndose, mujeres hermosas. Ese efod llevó a Gedeón a ser orgulloso, tristemente, ¿verdad? Y es por eso que pues fue un pecado, un error que hizo, ¿verdad? Al hacer ese efod. Si se acuerdan, mujeres hermosas, cuando estudiamos el libro de Éxodo, en los capítulos 28 al 40 vemos ahí en Éxodo las vestiduras de los sacerdotes. Pero en Éxodo 39, verso 2 especialmente, vemos cómo se hizo el efod, ¿verdad? Todos los sacerdotes tenían que tener un efod, pero el efod de los sacerdotes se distinguía del sumo sacerdote, porque el del sumo sacerdote llevaba oro, o sea, era un efod muy elegante, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué Gedeón hizo un efod? Yo pienso igual que Matthew Henry, que lo hizo como una muestra de agradecimiento a Dios por la victoria que les había dado. Él sabía que del botín se le debía dar a Dios lo mejor, ¿verdad? ¿Y qué era lo mejor, mujeres hermosas? El oro, ¿verdad? Así que por eso les pide una parte de oro, pero pues en lugar de hacer el efod, mejor hubiera dado el dinero, ¿verdad? Para que cuando se construyera el templo, pues se usara, ¿verdad? Se le hubiera dado ese oro a los sacerdotes, pero no. Él hizo el efod y la gente comenzó a adorar el efod. Y eso es a lo que se refiere cuando dice la palabra del Señor que todo Israel se prostituyó tras ese efod. Lo que Dios está diciendo, nos está dando a entender, es que Él ve mal la adoración o la veneración a las cosas que le llama prostitución espiritual. Y dice el verso 27 que hasta para Gedeón y su familia el efod fue tropezadero, lo cual significa que Gedeón y su propia familia también llegaron a venerar ese efod. Tal vez cada que Gedeón veía el efod, se enorgullecía, ¿verdad?, de que había matado a los reyes madianitas, no sé. Pero Dios, que conoce nuestros corazones, mujeres hermosas, sabía que Gedeón mismo estaba pecando teniendo ese efod ahí, ¿verdad? Ay, mujeres hermosas, tengamos cuidado de no hacer de nada un ídolo, mujeres hermosas, ni siquiera del ministerio, ¿verdad? Yo creo que la mayoría tenemos que pedir perdón a Dios porque hemos pecado de orgullosas, mujeres hermosas, ¿cierto? Las que tenemos o los que tenemos ministerio, ¿verdad?, en la iglesia, en el Señor, a veces nos enfocamos más en el ministerio que en Dios mismo, mujeres hermosas, sin darnos cuenta. Y los que no tienen ministerio, ¿verdad?, pues muchas veces miran sus triunfos y se llenan de orgullo. Dicen, ay, con cuánto esfuerzo, pero ya tenemos nuestra casita. Con cuánto esfuerzo, pero ya tenemos nuestro carrito, ¿verdad? Con cuánto esfuerzo, pero pues ya tenemos nuestro negocio. Con cuánto esfuerzo, pero ya nuestros hijos se graduaron, ¿verdad? Y se nos olvida decir, Señor, gracias, porque es por ti, Señor. Gracias a ti, Señor, hemos logrado esto, lo otro, aquello, ¿verdad? A veces lo decimos, sí, pero en lo profundo de nuestro ser, mujeres hermosas, si somos honestas, sonreímos pensando que fue por nuestro esfuerzo, ¿cierto? Y tal vez por eso Dios dice que Gedeón también
le fue tropezadero ese ephod, porque muy probablemente en su corazón Gedeón sí se sonreía pensando que había sido un esfuerzo de él, ¿verdad? Que había agarrado valor y había matado a esos reyes madianitas, ¿verdad? Y dice el verso 28 que los de Madián nunca más volvieron a levantarse en contra de Israel, mientras que Gedeón vivió, estuvieron en paz por 40 años. Y en el verso 30 vemos el pecado bien claro de Gedeón, ¿verdad? Dice ahí que Gedeón tuvo 70 hijos con muchas mujeres y uno con su concubina en Siquem. O sea que el rey Salomón, si están familiarizadas con la palabra del Señor, no fue el único que tuvo muchas mujeres, ¿verdad? Gedeón también tuvo muchas mujeres y ese fue su pecado, mujeres hermosas. Y con este pecado se prueba mi punto, porque Gedeón sí se había vuelto orgulloso, mujeres hermosas. El ephod le alimentó, ¿verdad? Le fue creando ese orgullo, ¿verdad? Esa semillita de orgullo a Gedeón. Y luego que su orgullo se fortaleció, lo puso en práctica, ¿verdad? Ha de haber dicho, bueno, pues ya gané la victoria, ¿verdad? Matando a Seba y a Salmuna, ya soy valiente y para colmo guapo, porque recordemos, mujeres hermosas, que la palabra del Señor dice que era de buen parecer, ¿verdad? Como hijo de rey lucía, dice el verso 17. Así que dio rienda suelta a sus pasiones. Aparte, ¿ustedes creen, mujeres hermosas, que las mujeres no lo perseguían también ahora que lo veían valiente y guapo? Pues claro que sí, ¿verdad? Recordemos la historia de Otoniel, que apenas no tiene mucho estudiamos, el primer juez. Las mujeres querían casarse con hombres valientes, ¿verdad? Así que Gedeón, pues, cedió al orgullo, ¿verdad? Y se concedió lo que él creía que él se merecía, ¿verdad? Y tuvo muchas mujeres y tuvo muchos hijos, imagínense, 71 hijos, ¿verdad? Que bueno, realmente fueron 72, eso lo vamos a ver en el capítulo 9, primeramente Dios mañana, cuando comencemos a estudiar ese capítulo 9. Y pues bueno, Gedeón había rechazado ser el rey de Israel, pero no rechazó el vivir como rey, mujeres hermosas. Hoy día estamos en la misma situación, gente que pues se muestra humilde, ¿verdad? Pero deja a su cónyuge por ir tras otra persona y deja a esa persona por ir tras otra y así se la pasan, ¿verdad? Ya el matrimonio no es visto como Dios lo instituyó, ¿verdad? Que dijo que para toda la vida solamente la muerte nos separe, ¿verdad? El divorcio o la separación hoy en día pues es algo normal, ¿verdad? El problema es que los hijos siempre son los que sufren, mujeres hermosas. En el próximo capítulo que primeramente Dios les digo, vamos a comenzar a estudiar mañana el capítulo 9. Ahí vamos a ver la desgracia que vino sobre los hijos de Gedeón por su orgullo y por su negligencia. Yo creo que es por eso que Dios dice que fue el ephod tropezadero para Gedeón y para su casa, ¿verdad? Dice el Señor que el pecado da a luz la muerte y la muerte es lo que trajo, ¿verdad? A sus hijos de Gedeón, es lo que le llegó a los hijos de Gedeón, mujeres hermosas. Ahí vamos a ver muerte en los hijos de Gedeón en el capítulo 9. Gedeón, ¿qué, verdad? Ese, pues ya con que se murió y ya se fue con el Señor a darle cuentas, ¿verdad? Pero sus hijos son los que pagaron los platos rotos, como decimos en México, ¿verdad? Los que sufrieron los errores de su padre, ¿verdad? Tristemente, siempre es así, mujeres hermosas. Los padres viven su vida loca, ¿verdad? Cuando están jóvenes, viven como les da la gana y luego en la vejez ya ni quieren hablar del pasado, ¿verdad? Se mueren y no se fijan, no saben la carga que dejan a sus hijos, ¿verdad? Y los más pecados que van a venir o que van a resultar de los errores que ellos cometieron como padres, ¿verdad? Y que dejaron a sus hijos. Muchos sí en vida, pues tristemente sufren sus errores, ¿verdad? Con horrores porque ven a sus hijos sufrir, ¿verdad? Los ven frustrados, los ven en vicios porque no fueron tratados bien por sus padrastros o por sus madrastras o simplemente porque los ignoraron. Pudiendo evitar todo eso, mujeres hermosas quedándose con el primer cónyuge o en caso de divorcio o de viudez, ¿verdad? Quedarse sin casar hasta que por lo menos los hijos tengan la mayoría de edad para evitar todo ese tipo de negligencia o de abuso, ¿verdad? Pero pues no, muchas veces la gente dice, ¿verdad? Pues yo merezco ser feliz, ¿verdad?
Ay, Dios mío, yo creo que esa palabra no debe de estar en nuestro vocabulario, ¿verdad? Porque realmente, si nos vamos a la palabra del Señor, lo que merecemos es la muerte por pecadores. Y cuando Dios dice que merecemos la muerte por pecadores, ¿verdad? Lo que se refiere es a que merecemos el infierno, porque todos vamos a morir, ¿verdad? Pero a lo que se refiere ese versículo es a que merecemos la muerte por pecadores, ¿verdad? Así que nunca diga yo merezco, porque Dios, por su pura gracia, por su sola gracia, no le da lo que merece, que es el infierno, ¿verdad? Y le da la vida eterna. Él le ofrece la vida eterna, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, no digamos yo merezco, pero tristemente en el mundo la gente habla así, ¿verdad? Dice, no, pero es que me fue mal en mi primer matrimonio, yo merezco ser feliz. No, señora, usted merece, o no, señor, usted merece dedicarle su vida a sus hijos, sacar a sus hijos adelante, instruirlos en la palabra del Señor, enseñarles el temor del Señor, asegurarse de que sus hijos estén bien, ¿verdad? Pero por ese egoísmo de creer que merecen ser felices, descuidan a los hijos, mujeres hermosas. Y por eso muchas veces los hijos ni saben, muchas veces los padres ni saben que ese nuevo esposo o esa nueva esposa ha abusado física o sexualmente a los hijos. Y los hijos viven ahí con eso guardado, porque dicen, pues mi mamá es feliz, mi papá es feliz y yo no quiero romper su felicidad, o simplemente porque están amenazados y tienen miedo de hablar. Y los papás bien felices, ahí viviendo su vida, ¿verdad? Ahora no todos, claro, hay padrastros, hay madrastras que mis respetos, ¿verdad? Pero ahora sí que son, híjole, ahora sí como dijera una persona por ahí, hay sus honrosas excepciones, ¿verdad? Y gloria a Dios por esas personas. Pero por algo la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que si hay mujeres dejadas por el esposo, dice, si la mujer se separa del esposo, quédese sin casar, para que si en un futuro se reconcilia con su esposo, se vuelvan a juntar. Y a las viudas les dice que sería mejor que no se casaran, pero para que no anden de chismosas, dice, pues mejor cásense, ¿verdad? Y entonces también dice la palabra del Señor que dichoso aquel que puede controlarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, pues, si queda divorciada o queda viuda, no ande de chismosa, controle su cuerpo, controle su boca, ¿verdad? No ande para acá y para allá llevando chismes y aprenda a amar al Señor y a mantener a sus hijos en el camino del Señor, cuidando usted de ellos, ¿verdad? El Señor va a proveer. Así que si usted tiene fe en el Señor, no tiene que depender de un hombre para que le provea, porque el Señor le va a proveer. Amén. Y usted lo que tiene que hacer es dedicarse al Señor y a sus hijos, a trabajar duro para sacar a esos hijos adelante. Amén. Así que esa es mi opinión, mujeres hermosas, pero pues cada quien es libre de hacer lo que quiera. Nomás tome en cuenta que de todo lo que hagamos el Señor nos va a pedir cuentas, ¿verdad? Ahora no se enoje conmigo, lea la palabra, porque usted puede decir, ay, es que usted no sabe de lo que está hablando, que quién sabe qué. Bueno, no, el problema usted no lo tiene conmigo, el problema usted lo tiene con el Señor. Lea la palabra del Señor y el Señor le va a hablar ahí para ver quién tiene la razón, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que soy perfecta y que yo tengo la razón, no. Es la palabra del Señor la que tiene la razón. Y muchas veces la gente no la lee porque sabe que ahí se va a encontrar, ¿verdad? Con pared, el Señor le va a llamar la atención en su palabra, ¿verdad? Así que lea la palabra del Señor y así usted va a quedar con sus ojos abiertos, se le va a quitar esa venda de los ojos, ¿verdad? Pero mujeres hermosas, no olvidemos que antes de ser mujeres somos madres, amén. Así que primero están nuestros hijos y después estamos nosotros. Una vez que nosotros nos convertimos en madres, ya nosotras pasamos a segundo lugar. Ahora tenemos que ver por el bienestar tanto mental como físico de nuestros hijos. Amén. Así que primero están nuestros hijos y después estamos nosotras, mujeres hermosas. No seamos egoístas. Amén. Y bueno, seguimos aquí, ¿verdad? Con nuestro estudio. Al final de este capítulo 8 dice que cuando Gedeón murió, el pueblo se fue descaradamente, ¿verdad? Tras los Baales, olvidándose de su Dios. Y si se habían olvidado de Dios, pues con más ganas se iban a olvidar de Gedeón, ¿verdad? Se les había olvidado lo que Dios había hecho por ellos. Así somos nosotros, mujeres hermosas, de malagradecidos. Se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y a veces nos vamos tras nuestros ídolos, nos vamos a darle placer al cuerpo, nos vamos a darle al cuerpo lo que nos pide, ¿verdad? Porque creemos que nos lo merecemos, pero no es así, mujeres hermosas. Solo Dios tiene que tener el primer
el segundo y el tercer lugar en nuestra vida. Primero es Dios, después Dios, después Dios. Amén. Y entonces nuestros hijos, nuestra familia y al último nosotras, mujeres hermosas. Pero primero es Dios. No se nos olvide, mujeres hermosas, de dónde venimos. Amén. Y para dónde vamos. Así que, mujeres hermosas, si tenemos en cuenta eso, ¿verdad? Esas dos cosas importantes, de dónde venimos y para dónde vamos, créame que vamos a buscar del Señor, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, oremos al Señor pidiéndole a Dios que nos perdone por ese orgullo equivocado que tenemos, ¿verdad? Los humanos somos muy dados a enorgullecernos, ¿verdad? Olvidarnos de que todo lo que tenemos es gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Y que por ende, pues tenemos que vivir agradecidas con el Señor, viviendo una vida que muestre nuestra gratitud, viviendo de acuerdo a su palabra, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a vivir de acuerdo a su palabra? Leyéndola, estudiándola, mujeres hermosas. Si no leemos la palabra del Señor, pues obviamente nos vamos a dejar guiar por los dichos, ¿verdad? Por esos textos fuera de contexto que hemos escuchado por aquí, por ahí, ¿verdad? Pero mujeres hermosas, cuando nosotras dedicamos tiempo para leer la palabra del Señor en orden, ¿verdad? Capítulos completos, libros completos, el Señor nos va a hablar, mujeres hermosas. Amén. Así que ese es el devocional de hoy, mujeres hermosas, que espero que sea de gran bendición y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre fiel, Dios todopoderoso, Señor, oh Dios de Israel, seguimos aquí ante tu bella presencia, amado Dios, para darte gracias, Padre, por esta palabra poderosa que nos has hablado, Señor. Padre maravilloso, Gedeón comenzó bien, siendo humilde, miedoso, Señor, pero humilde, Padre. Pero mi Dios amado, Señor, hizo algo incorrecto, Padre. Señor, hizo algo que lo empezó a enorgullecer, Señor. Padre bendito, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre fiel, Señor, porque a veces tenemos buenas intenciones, Señor, pero nuestro corazón es perverso, Padre. Es orgulloso, Señor. Es una máquina de ídolos, mi Dios amado. Y a veces, Señor, hacemos hasta de las cosas buenas un ídolo, Padre. Te pedimos que nos perdones, mi Dios amado, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te rogamos, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestro orgullo, mi Dios amado. Por favor, perdónanos, Padre fiel. Perdónanos, Señor, por no darte la gloria que tú te mereces, Señor. A veces, Señor, la gente nos alaba y se nos olvida decir que fue gracias a ti, Padre. Señor, por favor, ayúdanos para que, Señor, siempre guiemos, Padre Santo, a los demás hacia ti, mi Señor Jesucristo, porque solamente tú eres merecedor de toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Y, Padre, te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas, Señor, mujeres, Padre, que, mi Dios amado, equivocadamente, Señor, se han puesto ellas antes que sus hijos, Padre. Perdónalas, mi Dios amado. Perdónalas, Padre fiel, y ayúdalas, Señor. Y ojalá, Señor, que sus hijos no estén sufriendo, Padre. Te pedimos por sus hijos, Señor, sosténlos, mi Dios amado, y Padre, ten misericordia, Señor, ten misericordia, Padre fiel. Ayúdanos, mi Dios amado, a darnos cuenta, Señor, que una vez que venimos a ser mamás, nuestros hijos están primero, Padre fiel, y nosotros debemos de velar por ellos, por su seguridad, Señor, por su salud mental, por su salud física, Padre. Mi Dios amado, Señor, ayúdanos a permanecer en tu palabra, Señor, a permanecer, Señor, en tu presencia, Padre, para que te pidamos opinión y no hagamos las cosas, Señor, por deseo o por, no sé, Señor, por vanidad, por orgullo. Padre, ayúdanos, mi Dios amado, te ruego, Señor. Danos sabiduría para ser buenas mamás, Señor. Por favor, mi Dios amado, ayúdanos a buscar el bien de nuestros hijos siempre, Señor. Padre bendito, por favor, que tú seas siempre el primero en nuestra vida, Señor, para que de esa manera, Señor, nuestras prioridades, Padre, estén bien acomodadas, mi Dios amado. Por favor, mi Padre fiel, ayúdanos, Señor, te lo rogamos, y perdónanos porque hemos pecado contra ti, Señor. Por favor, Padre fiel, perdónanos, mi Dios bendito, y ayúdanos. Líbranos de los ídolos, Padre fiel. Por favor, mi Dios amado, y quita de nosotros toda raíz de orgullo que haya en nosotras, Padre. Haznos mujeres conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado. Yo sé que de este lado de la eternidad nunca, Padre bendito, vamos a alcanzar la perfección, Padre fiel. Pero sí, Señor, podemos esforzarnos, mi Dios amado, por ser mejor cada día, Padre. Ayúdanos, mi Dios eterno, por favor, Padre fiel. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.